celular, el núcleo y el citoplasma. Muy bien, Sergio, leíste. Es una cosa fundamental de todos los organismos Todos vivos. estamos leyendo. Todos los organismos vivos poseen células. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Nada más? Vale. ¿Pueden ver la pantalla bien ahí? Sí. ¿Recuerdan quién fue Leeuwenhoek? Dice que observó a través del microscopio. El que hizo el microscopio, ¿no? Leeuwenhoek observa a través del microscopio que él inventó, que les dije que era como una pluma que tenía una lente y que podía ver cosas chiquitas. Observó pequeñas cosas que en su tiempo lo llamó animáculos. Estos animáculos no eran más que bacterias, ¿vale? Se daba cuenta que estas bacterias o que estos animáculos se movían, se desplazaban, y él dice, bueno, hay cosas vivas que nosotros no podemos ver. Después de esto, años después, Hooke observó un pedazo de corcho en un microscopio. Describió que había como pequeñas casas en ese cacho de corcho, ¿no? Y él dice, oye, pues esto se parece a las celdas en las que viven los monjes, como pequeñas casitas. Por lo tanto, el nombre de célula lo que quiere decir es celda o una casa pequeña. Años después se postulan tres puntos muy importantes para el desarrollo propiamente de la biología, que es lo que conocemos hoy en día como teoría celular. La teoría celular nos dice que todos los organismos que están vivos están compuestos de una o más células. La célula entonces es la unidad mínima funcional de los seres vivos. No hay otra cosa más pequeña que esté viva, ¿no? Y que no sea una célula. Ahora, las células no pueden salir de la nada, no se generan espontáneamente. Estas células necesariamente van a tener que provenir de una célula preexistente, una célula madre, pongámoslo de esta forma. ¿Preguntas? No. Creo que es algo sencillo, ¿no? Es hasta de cierta manera lógica. Todos los organismos están compuestos de una o más células, por lo tanto, la célula es la unidad más pequeñita de los seres vivos y estas células pues tienen que venir necesariamente de otras. Tenemos dos tipos de células. ¿Recuerdan cuáles son? Procariota y Procariontes y eucariontes. Dentro de los procariontes tenemos a las bacterias, por ejemplo. Y dentro de los eucariontes tenemos a los animales y las plantas. ¿Cuál es la diferencia de ellos? el En diferentes procariante no células. ¿Sí, no? Tienen diferente composición. Ajá. ¿Qué más? ¿Cuál Hay era la una, pregunta? hay una cosa que va a ser fundamental para poderlas distinguir. uno tiene núcleo y otro no. Exacto, que una tiene núcleo y que otra no. El día de hoy vamos a empezar a ver lo que son los organelos. El núcleo es un organelo. Ahora, todas las células van a tener, como en nuestro caso, estructuras encargadas de funciones vitales. Nosotros respiramos, nosotros comemos, nosotros vamos al baño. ¿Y qué más hacemos? Nos reproducimos, ¿no? Dormimos. Dormimos y demás. Para nosotros poder comer, tenemos algo que se llama aparato digestivo. Para podernos reproducir, tenemos algo que se llama aparato reproductor. Para poder excretar, pues también tenemos la parte del aparato digestivo. Para poder respirar, tenemos el aparato respiratorio. Todos nosotros tenemos exactamente lo que necesitamos para vivir. En el caso de las células, pasa exactamente igual. Van a haber organelos, van a haber órganos que van a ser encargados de hacer exactamente
lo que necesitamos para vivir. Miren, esta imagen que tengo aquí en pantalla, ¿quién sabe inglés? Yo. Ok, Bueno, no, 2, 3. 2, 3. Muy importante, tómenle una foto a esto. Esto les va a ayudar muchísimo después. Entonces tenemos al núcleo que dice, Todos hacen lo que yo digo. todos hacen lo que yo digo, ¿no? Tenemos Ajá, a las no. mitocondrias que dicen, pues no. Hey, chicos, deben estar callados. Tengo mucho trabajo que hacer. Luego dice, todo lo que toco lo destruyo. El Y lisosoma. el otro dice, necesito un descanso. Y el otro dice, me siento un poco, ¿qué? No Full sé. fired. ¿Qué es full feel? ¿Qué es eso? ¿Qué es por ahí? ¿Quién sabe inglés? ¿Quién nos dice qué dice esto? Yo, pero es que no me acuerdo qué es. Full filled. Como cumplido, ¿no? Se siente como a gusto, sería. Como lleno, ¿no? Ujú. Estos de aquí, chiquititos, ¿qué dicen? ¿Cuál es? Ah, es que no me deja. Aquí dice ribosomas. Dicen, ¡uy! Vamos a ver por qué. Entonces, quédense con esta imagen. Esta imagen les va a ayudar, créanme que mucho para comprender cómo funcionan los organelos. Entonces, si pueden, Ok. tómenlo en screenshot. Se las hago más grande para que las alcancen a distinguir mejor. Dice, si los organelos pudieran hablar, ¿no? Entonces dice, estas estructuras van a proveer a las células de funciones específicas y van a determinar el funcionamiento, pues precisamente, de la célula. Si un organelo está mal, la célula va a funcionar mal. Y varios tipos de cáncer tienen un origen, pues precisamente, en los organelos. Vamos con el primero, la membrana celular. La membrana celular, ya por ahí lo había comentado Sergio, es lo más externo que tenemos de una célula. Hablando macroscópicamente, ¿no? Microscópicamente, pues tenemos todavía más cosas chiquitas que están todavía por fuera de la célula. Esta membrana celular va a ser encargada de proteger a la célula, de delimitarla, que todo lo que tengamos adentro no se salga al medio extracelular. Va a permitir el transporte de sustancias y va a detectar cambios en el ambiente para poder reaccionar a ello. Va a fijar el citoesqueleto de la célula. Estas cositas aquí de color como amarillo que ustedes ven se llaman receptores celulares, receptores de membrana. Si se dan cuenta, son como muchos pentágonos o hexágonos unidos entre sí. Estas cosas son proteínas. Estas proteínas se encargan de decirle a la célula si afuera, por ejemplo, hay frío, si afuera hay un medio muy ácido o muy básico, si ha cambiado el pH. Estas cosas se encargan de poder comunicar eso. También tenemos estas estructuras como esta de aquí o como este de aquí. Por ejemplo, podemos ver que pareciera un poro. Si viene un ion, puede entrar a la célula. Y un ion que está dentro de la célula tiene la capacidad también de salir a través de estos poros. Estas cosas de aquí son receptores. Entonces, van a tener una parte exterior y una parte interior para que la célula pueda recibir todas las señales que hay fuera de sí. ¿Preguntas sobre esto, chicos? No. Ok. En el caso, por ejemplo, de los animales y de algunas bacterias, inclusive algunos virus, esta membrana va a estar compuesta de lípidos. Los lípidos son estas cosas como baloncitos que ustedes ven de color azul, que tienen unos como pelitos hacia abajo. Estos lípidos son importantes porque son impermeables, ¿vale? ¿Conocen
la grasa, por ejemplo, del aceite o la grasa de las carnitas? Sí. Bueno, esa grasa son lípidos. ¿Alguien ha escuchado la palabra de grasas saturadas? Ok. Son malas, ¿no? Ujú. En el caso de esas grasas, son lípidos que se unen entre sí. Entonces tienen uniones muy fuertes que generalmente hacen mucho daño. Estos lípidos, en el caso de nuestra membrana celular, por ejemplo, hablando de una célula de tipo eucarionta animal, como las que tenemos en nuestro cuerpo, tenemos en la parte exterior una membrana compuesta de 2 capas de lípidos, tanto para arriba como para abajo. Se dan cuenta, por ejemplo, en este extremo. Este lípido de aquí está hacia abajo y este de aquí está hacia arriba. Esto le va a permitir a la célula controlar lo que entra o lo que sale de ella. ¿Preguntas? No, profe. Ok. En sus propias palabras, ¿quién me dice qué es la membrana celular? ¿Cuál era la membrana celular? Sí, ¿qué es la membrana celular? ¿Quién me dice? ¿Cuál era la pregunta? Amat, Ajá, ¿cuál es la membrana celular? ¿Para qué sirve o por qué está ahí? ¿Qué? Sí, a Michelle hablando. soy yo. La membrana es lo de citoplasma. Eso, ¿no? No, Yo digo que es todo, ¿no? el citoplasma es otra cosa. La membrana. Pues es No, lo que es protege lo que era la la célula y tiene como que vitaminas que detectan el cambio de temperatura, el pH y todo eso, ¿no? Ok. Es una Pero capa pues que es va que a proteger control, o la sea, es que célula. es como el control del flujo, ¿no? De las células y todo. ¿Sí? Va a controlar la información, tanto de entrada como de salida. Va a proteger a la célula y va a ser lo más externo, ¿vale? En el caso de nosotros, en el caso de los animales, tenemos una membrana celular. En el caso de las plantas, tienen algo que conocemos como pared celular. A diferencia de los animales y de las plantas, la pared celular está compuesta de celulosa en vez de lípidos. Esto porque la celulosa es un compuesto más rígido que va a permitir o que va a impedir que la célula estalle. Dentro de esta célula existe agua y ahorita lo vamos a ver. Entonces, si hay mucha agua de aquí, la célula va a explotar. Si hay poca agua, la célula se va a secar como una pasta. Vamos con esto. El citoplasma. Por ahí algunos ya lo habían comentado. El citoplasma lo conocemos como el medio interno de la célula. Dentro de él vamos a tener agua, minerales y sales. Y flotando dentro de este citoplasma vamos a tener a los organelos. Preguntas sobre el citoplasma, creo que es algo muy sencillo. No. Es como si nosotros llenáramos un globo con agua. ¿Lo han hecho alguna vez? Ah, sí. Ok. El agua de ese globo sería el citoplasma. Y el globo propiamente, el plástico, sería la pared celular o la membrana celular. ¿Sí, más o menos queda un poquito más claro? Sí. Ok, ahora vean esto. Esto es algo muy, muy bonito. En su guía no dicen esta parte, pero es importante que lo sepamos. Las células no son como ese globo de agua tal cual. Si nosotros ponemos un globo de agua lleno en la mesa, ¿qué pasa? ¿Va a quedar redondito, Extiende, ¿no? redondito como pelota? No. No, No, se ¿cómo queda? extiende. Un Tiende a óvalo, ¿no? extenderse, ¿no? Como hacerse así. Ok.
Si las células de nuestros cuerpos no tuvieran esta cosa tan importante que se llama citoesqueleto, todas nuestras células, en vez de ser redondas, serían aplanadas. Y probablemente no podríamos tener organismos complejos como los que somos nosotros. Entonces, esta red de filamentos, esta red tan curiosa, va a dar forma y estructura a la célula. Y a través de ellos van a haber ciertas cosas que se van a transportar. Miren, yo creo que vamos a dar unos minutitos más. Quiero que vean este video y lo voy a poner de una vez para que todos lo alcancen a ver. Espero que no me baneen por derechos de autor. Y aquí está. No tiene sonido, entonces pues no se preocupen si no escuchan. Estamos en el torrente sanguíneo. Esas cosas de ahí son linfocitos. Esos linfocitos, pues ahí tenemos, por ejemplo, en esta parte, lo que yo les comentaba, de esas moléculas que nos dicen si afuera está haciendo frío o si está haciendo calor o si hay un pH no óptimo, ¿vale? Estas son moléculas de adhesión, que en este caso, por ejemplo, es una célula de tipo inmune, perdón, es un leucocito que va a transfundirse dentro de la membrana o de la pared de la vena. Entonces, a través de estas cosas se pegan. ¿Ya vieron cómo se unen? Así se anclan las cosas. Aquí estamos ya con este linfocito anclado a nuestro torrente sanguíneo, a una vena, ¿no? Y va a entrar por ahí. Entonces, tiene que modificar su estructura. Vamos a ver precisamente esto, que sería la membrana. Si se dan cuenta, esas cosas que andan como flotando ahí, que parecen balsas, son, por ejemplo, esta dice, por ahí ustedes saben, ¿no? Balsa lipídica. Va a transportar precisamente algunos receptores, como los que yo les había comentado. Esto de aquí es lo más importante, esto es lo más bonito. Déjenme, pongo... ¿Todos ven el punto rojo? Ujú. Esto de aquí es nuestra pared celular. Estos de aquí son los lípidos, tanto de arriba como de abajo. Ven cómo se mueven. Pareciera como, no sé, una especie de mar, ¿no? Esto de aquí, pues serían proteínas de anclaje y proteínas de transporte. Aquí llegan las señales que nos dicen qué vamos a hacer. En este caso, estamos ya dentro de la célula. Esto que sería todo alrededor es precisamente lo que nosotros hemos visto como citoplasma, ¿vale? Miren, ahí vamos a adentrarnos otra vez. Y aquí adentro de la célula tenemos de igual manera ciertos receptores y unas cosas que andan flotando por ahí. Este es el receptor de membrana, donde van a llegar las señales para poder hacer ciertas cosas. Y bueno, si nosotros nos pudiéramos hacer de un tamaño muy pequeñito, nos veríamos la célula de esta manera. Una forma quizá como curiosa. Y aquí hay un reacomodo de la pared celular y de propiamente el citoesqueleto para poder meter a los linfocitos a donde tienen que llegar. Esto es una célula inmunológica, ¿vale? Nuestro cuerpo lucha así contra el coronavirus. Estos son filamentos de actina, que si se dan cuenta es como una red. Esto de aquí es parte del citoesqueleto, de lo que yo les comentaba. Esta red como de cosas que hacen que la célula tenga una rigidez específica y que no se desparrame. Entonces todos estos van a ser filamentos que se van a estar continuamente uniendo, se van a estar formando para poder dar estructura precisamente a la célula. ¿Qué estructura?
en este caso de un linfocito, la que necesita para entrar en medio de la membrana. Tenemos proteínas de corte que lo que hacen pues precisamente es degradar estas fibras de citoesqueleto. Lo que está pasando es que está cambiando de forma la célula. Y vean, de esa forma es como el citoesqueleto se va formando. Se ve padre, ¿no? Ujú. Estas fibras de citoesqueleto son muy importantes. Como les había comentado yo, se pueden deshacer y se pueden rehacer, de acuerdo a las características y las necesidades de la célula. Esto que están viendo, bueno, lo que estábamos viendo que se deshacen, precisamente es en respuesta a lo que pegó en la parte de arriba. ¿Se acuerdan que al principio del video se pega una cosa? No, sí. Por aquí está, ¿no? Se pegan estas chunches y van a mandar una señal para que esto se rompa y cambie de forma. Esta de aquí es una proteína motora que lleva una vesícula, probablemente con este material. Pues puede ser, no sé, sales, proteínas, ciertas cosas. Las vesículas son como bolsitas, ¿vale? Esas bolsitas las va a mover esa proteína motora a través de los microtúbulos. Esta cosa tan rara se llama mitocondria. Más adelante vamos a ver por qué tiene esa forma y una posible explicación de los mitocondrias, ¿vale? Centrosoma en algunos lugares, centriolo, y más adelante también vamos a ver por qué está así y para qué está así. Es como la parte central, ¿no? Aquí hay poros de tipo nuclear, en los que van a salir fragmentos de ADN que se van a codificar. Entonces, miren, aquí se van a pegar los ribosomas y van a empezar a traducir una proteína. Esta proteína que va a hacer alguna cosa. Por ejemplo, un cambio estructural. Más adelante vamos a ver cómo funcionan estas cosas. Y ahí está otra vez. Llega el ribosoma, una subunidad pequeña, una subunidad grande y va a codificar. Esta es la información genética. Nosotros vamos a ver por qué es tan importante esa información genética. Si se dan cuenta, va a estar formando proteínas que van a quedar ahí, ancladas a la membrana. Retículo endoplásmico, que va a secretar ciertas vesículas. Más adelante vamos a ver esto, no se preocupen. Les gustan mucho las proteínas motoras, ¿no? Entonces las ponen a cada rato. Son muy curiosas cómo van como caminando. Parece que traen piecitos. Y pues ahí está toda la vesícula. Aquí tenemos pues, precisamente uno de los aparatos más importantes, el aparato de Golgi, que vamos a ver para qué funciona. Si se dan cuenta, es como una cosa muy rara, como una masa que tiene muchas vesículas y que generalmente está soltando esas vesículas, ¿no? Esas como bolsas llenas de cosas. Les digo que les gustan mucho las proteínas motoras, en general a los biólogos moleculares nos agradan bastante, hacen cosas muy interesantes. Una membrana plasmática que se está reconfigurando, está cambiando de forma para poder realizar lo que ahora van a ver. De nuevo tenemos quimiosinas, que van a hacer pues, cosas que se pegan a los receptores y que hacen que cambien cosas. Tenemos aquí esta proteína de membrana, una proteína G anclada a manera lipídica, ¿no? Con dos patitas, pongámoslo de esta manera. Y bueno, ya casi acaba el video, no se desesperen. Integrinas, estas no las vamos a ver, sin embargo son muy interesantes y son muy importantes también para la comunicación celular. Este es un receptor, así se llama, ICAM. Y miren, todo eso que vemos para que esta célula pueda hacer eso. Se va a transfundir a través de la división de estas células de aquí.
Aquí en medio, esta se va a meter. ¿Vieron? ¿Preguntas, chicos? No. No. ¿Qué les pareció ese video? ¿Está interesante? Oh. Está interesante. Sí, está Raro. interesante. Está Sí, está interesante. interesante, pero está raro. Está raro, ¿no? Es como raro pensar que dentro de nuestro cuerpo están pasando esas cosas. Cuando nosotros nos enfermamos, por ejemplo, nos da gripe, ¿qué dicen que tenemos que hacer? Descansar. Las defensas. Descansar, subir nuestras defensas. Esa cosa que vimos ahí que se mete entre las células es un linfocito. Estos linfocitos son encargados, pues precisamente de atacar a los patógenos o las cosas que nos hacen daño. Entonces, cuando nosotros comemos bien, cuando nosotros descansamos, lo que hacemos es proliferar la cantidad de linfocitos y los estirpes inmunológicos en general en nuestro cuerpo. Es por eso que ahora con esta cuestión del coronavirus les han pedido mucho que hagan ejercicio, que coman cosas calientes, que no salgan de su casa. Todas estas medidas lo que están buscando precisamente es reforzar nuestro sistema inmunológico para que en dado caso que nos lleguemos a infectar, no muramos, sino podamos supervivir y nuestras estirpes celulares sean capaces de eliminar este virus. Yo les había comentado ayer que hoy les iba a explicar más o menos cómo es que se hace la prueba del coronavirus. ¿Alguien sabe, antes de que continúe? No, yo no. ¿No? Mm, Ok. ¿Conocen lo que es el ADN? Sí. Sí. ¿Qué es? Ay, Como nuestro código. Código, ok. ¿Código de qué? Pues ¿Era aquí? El ADN. Genes, ¿Qué es ¿no? el ADN? Ah, pues el ADN. es prácticamente de todo nuestro organismo, ¿no? Ujú. Miren, lo que ustedes conocen es esto. Todo mundo ha visto esto, que es la doble hélice, ¿no? La doble cadena de ADN. Esta cosa tan rara Mm, que está compuesta precisamente de estas cosas. Estas cosas son bases y ya todo el mundo también sabe que son 4. Adenina, timina, guanina y citosina. Estas cosas de aquí, los ADNs, nuestra formación genética. Les había comentado, por ejemplo, que los virus tenían fragmentos de ADN. ¿Alguien conoce qué es la programación binaria? ¿Sabe qué es un lenguaje binario? no. ¿No? Ok. No. El lenguaje binario, ¿alguien ha visto la película de Matrix? Sí, No. ¿No? pero estoy bien aburrida. Está Una vez me aburrida. hizo muy aburrida. Ok. Ven algo así. Un conjunto de muchos unos y ceros. Miren, nuestras computadoras, sus celulares y todo lo que ustedes conocen, que sea electrónica, utiliza el código binario. Este código binario está basado en 2 cifras, en un 0 y en un 1. La combinación diferente de estos ceros y unos nos dan códigos específicos. Por ejemplo, aquí tienen en pantalla pues, precisamente un ejemplo de cómo funciona el código binario. Si nosotros tenemos un conjunto de 8 cifras y estas cifras se acomodan a través de ceros y unos, nosotros tenemos un 0 aquí y luego un 1 y luego los ceros y luego un 1, vamos a ver que esta va a ser una A. Pero si tenemos este 1 en vez de estar al último, está antepenúltimo, va a ser una B. ¿Lo alcanzan a distinguir más o menos? Sí. ¿Sí? Sí, yo sí. ¿Cuántas combinaciones de 8 dígitos podemos hacer solo utilizando el 0 y el 1?
Muchas, Muchas, ¿no? muchísimas. ¿Cuántas son muchas? ¿20? ¿30? ¿Unas 40? No, pues más, ¿no? ¿Les parecen unas 1000? Bueno, yo digo que más, ¿no? Puedes hacer muchísimo. Se pueden hacer muchísimas. Si ustedes quieren, o sea, una manera muy fácil de hacerlo en su calculadora, tienen las calculadoras científicas particularmente, tienen una función que está curiosa, que es un puntito y una cosa así, como un signo de admiración. Si tienen una calculadora científica, pongan 8 y luego le ponen ese signo. Y les va a dar un numerote. Bueno, ese numerote es el número de combinaciones que pueden hacer ustedes con el número 8, de 8 dígitos. Ahora, nosotros, nuestro ADN, en vez de tener 2 dígitos, tenemos 4. ¿Cuántas combinaciones de 8 dígitos con 4 dígitos podemos hacer? Mm, 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 Sin mm, exagerar, ¿no? miles de millones de combinaciones. Es por eso, y en base a esto, que todos nosotros somos distintos. Inclusive, entre gemelos, el código genético es totalmente diferente. Bueno, no totalmente. Es lo que ayer estaba en el video, ¿no? O sea, algo así que no, o sea, no existe exactamente uno igual. Sí, no existe uno igual. Lo vieron en el video de los guisantes. Al final, el señor dice, no, pues es que el ser humano ahora conoce lo que es el código y tiene la capacidad de cambiarse. No ha llegado a tanto el desarrollo de la ciencia, pero sí ha llegado a algo que conocemos como PCR. El PCR es tomar precisamente un fragmento de nuestro ADN, codificarlo, amplificarlo, o sea, hacer muchos, y poder leerlo. A través de esto que conocemos como PCR, podemos saber si nuestros papás son nuestros papás o no, porque hay fragmentos en nuestro ADN que van a ser siempre iguales. Nosotros tenemos un 98% de relación, hablando en cuanto a información genética, con los ratones. O sea, somos casi igualitos con los ratones. Por eso es que en ratones se hacen todos los experimentos científicos. Ahora, cuando nosotros nos infectamos de un virus, lo que hace el virus precisamente es tomar ese fragmento de ADN e introducirlo en nuestro propio ADN para poder codificar otra vez ese fragmento y poder ir armando otros virus a través del mecanismo celular. Más adelante vamos a ver esto. Cuando nosotros nos vamos a hacer la prueba del coronavirus, lo que hacen es extraer un poco de sangre para poder extraer la información genética de cada uno de nosotros y compararla contra la base de datos pues, precisamente del coronavirus. El coronavirus tiene una fracción muy específica que le hace ser precisamente coronavirus, y cuando ellos lo llevan al PCR, si encuentran esa información, pues tienen coronavirus. Pero si no la encuentras, no tienen coronavirus. Es por eso que ha sido tan importante y tan tardado el poder diagnosticar a una persona precisamente con coronavirus. ¿Qué pasa si ustedes van a una clínica, les hacen este PCR y les dicen, ¿sabes qué? Tienen coronavirus. Pero la clínica tiene mal la información genética. Probablemente ustedes se depriman y se mueran. Y no precisamente por coronavirus, sino porque están tan espantados que van a hacer que su organismo empiece a actuar de maneras que no tienen que actuar. El estrés no nos ayuda en nada, ¿vale? Entonces, no se preocupen, todo va a estar bien. En ese sentido, entre más nos estresemos, más deprimimos nuestro sistema inmunológico. Entonces, las personas que tienen acceso a la información genética de este virus tienen la capacidad entonces de poder diagnosticar. Es por eso también
que es tan difícil y tan complicado poder decir, sí, aquí yo hago la prueba del coronavirus. Entonces, más o menos queda claro cómo se hace este proceso. Sí. Ujú. Es fácil, ¿no? Sacamos sangre, amplificamos la información genética y si vemos que hay un fragmento precisamente de la información del virus que no tendría que estar en nuestra información genética, pues podemos decir, esta persona tiene coronavirus. Si no está, pues no tiene coronavirus, tendrá gripe o lo que tú quieras, pero no está el coronavirus presente. Hasta este momento, chicos, preguntas acerca de lo que hemos visto hasta el día de hoy. No. Básicamente vimos tres organelos, ¿no? Que vendría siendo la membrana celular o pared celular en caso de las plantas, el citoplasma y el citoesqueleto. Son tres cosas pues, muy sencillas que podemos resumir en tres formas básicas. La membrana o la pared va a ser lo que protege a la célula. ¿De qué? Del medio externo a ella. El citoplasma va a ser el agua que está contenida dentro de esa célula. Y dentro de esta agua vamos a tener el citoesqueleto, que es una red de filamentos que le da estructura a la célula. Está fácil. Está sencillo verlo de esta manera. Sí. Bueno, pues chicos, el día de hoy la dejamos hasta aquí.